te suplicamos, Señor, por favor, que tú pongas guarda, Señor, en nuestros labios en esta oportunidad para trasladar el consejo, Señor, de tu palabra, y que la misma, Señor, venga a edificar, a consolar, a exhortar en tu nombre santo, Padre. Sabemos que la misma no volverá a ti vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito, Padre Celestial, por el cual tú has enviado esta palabra. En el nombre de Jesús, damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Mis amados hermanos, Dios nos continúe bendiciendo. Pueden tomar sus lugares. Pues en esta oportunidad vamos a iniciar, pero a la vez a continuar también con el tema del cumplimiento de la ley. Amén. Que prácticamente yo creo que ya a estas alturas ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar de el que llama se le abre. Amén. Ya lo hemos hablado en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Todo, mis amados hermanos, lo que nosotros sembremos, eso también vamos a cosechar. Amén. Tengámoslo seguro. Si en alguna etapa, si en algún momento de nuestras vidas algo no nos está marchando tan bien como nos gustaría, escudriñemos, mis amados hermanos, qué es lo que hemos sembrado. Porque cuando leemos el contexto de esta cita, claramente dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces, eso ustedes y yo lo tenemos claro, ¿verdad? Aquí nada más voy a leer Éxodo 12:49. Ya no lo voy a leer, pero ahí está en la pantalla. Nos muestra, mis amados hermanos, que la ley es una. Amén. No hay una forma por la cual vaya a ser juzgado yo, por ejemplo, y otros ustedes, sino la ley es la misma. Simple y sencillamente, el que haga algo, mis amados hermanos, va a recibir también la recompensa de ese algo. Si es bueno, pues será bendición, ¿verdad? Y si es malo, pues tendrá que pagar o sufrir las consecuencias. Entonces aquí está claro, ¿verdad? No hay una diferente ley. Estos que están en la pantalla son los significados de la palabra ley, ya los hablamos. Aquí está el significado de un diccionario de la palabra ley. Este sí lo voy a leer. Es un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Esta es la base bíblica de los tres temas, mis amados hermanos, que primeramente hoy los terminamos el día de hoy. Dice: pedid, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y miren lo que dice después: porque todo el que pide, recibe. Ahora cambiémoslo un poquito: porque todo el que no pide, se va a quedar con las ganas. Amén. Y el que busca y el que no busca, por más, mis amados hermanos, que patalee, regañe, maltrate, si no busca, no va a encontrar. Y miren, este es el que vamos a ver el día de hoy. Y al que llama, se le abrirá. Algunas versiones dicen: al que toca, amén, se le abrirá. Ahora esto sí lo vamos a empezar a ver, porque esto es lo nuevo del día de hoy. La palabra llamar significa tocar, llamar, golpear la puerta, tocar la puerta, llamar, dice, en un portón o a la puerta. Amén. Esta cita ustedes y yo no la sabemos. Apocalipsis capítulo 3. Aquí voy todavía dentro de la introducción. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? Dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde dice? Ustedes y yo sabemos que Filadelfia, mis amados hermanos, de alguna forma es la iglesia que se va a arrebatar. Es el modelo de iglesia que a la mayoría de iglesias, bueno, nada más, a todas las iglesias, excepto a esta, les dice: pero tengo algo contra ti. A esta no le dice exactamente eso, pero sí le dice: sé que tienes poca fuerza,
pero no le dice directamente como a la otra, tengo algo contra ti. Y escuchen esto. El santo, el verdadero, el que tiene, y escuchen esto, la llave de David. ¿Para qué utilizan ustedes las llaves, mis amados hermanos? Aparte de para perderlas. Lo primero que uno hace cuando está frente a la puerta de su casa es las llaves. O tocar, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia? Si llevo la llave, abro. Y si toco, me abren. Amén. Entonces des en cuenta. Dice acá, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti. ¿Qué dice que ha puesto? Pero ¿por qué esa puerta se la puso abierta? Recuérdense lo que dice acá. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, alguna versión dice de fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces damos cuenta, ¿verdad? La puerta está abierta. Amén. Pero según la lectura, ¿por qué la puso abierta? ¿Qué fue lo que causó que la abriera? Por cuanto ha guardado la palabra del Señor, ¿cómo puede entrar con libertad? O sea, ¿nos damos cuenta? O sea, a lo que voy, mis amados hermanos, es que no solamente se la puso abierta, ahí está, sino que algo esta iglesia tuvo que hacer. ¿Para qué? Para que le pusieran la puerta abierta. Amén. Entonces, de alguna forma podemos decir, también la abrió. ¿Cómo? Dice acá, yo conozco tus obras. Mis amados hermanos, ustedes le conocen las obras a alguien. ¿Sí me doy a entender? ¿Le van a dejar la puerta abierta? ¿Por qué? Porque cuando lleguen, no hay nadie. ¿Por qué? Porque conocen sus obras. Entonces aquí el Señor conoce, tiene que conocer nuestras obras, y según nuestras obras, mis amados hermanos, así nos va a abrir las puertas. Miren, aquí me voy a meter en problemas yo mismo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque como ministros estamos llamados a tener fe. Amén. Escuché el testimonio de un pastor que el Señor lo llamó y le dijo: quiero que hagas una campaña en un estadio, le dijo. Y él estaba empezando, y lo primero que él dice: ¿y cómo yo? Si a mí nadie me conoce. El día de hoy es conocido a nivel mundial. Ya están averiguando quién es, ¿va? No es ninguno de que ustedes piensan. Ya me acordé, ¿se dan cuenta cómo los conozco? Solo con que volteen a ver, yo ya sé qué están pensando. Pensé que era el micrófono. La cosa es, mis amados hermanos, que él pensó que porque como él no era conocido, no iba a pasar nada. Lo hizo y el Señor se encargó del resto. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? El Señor le dijo, hizo lo que Dios le dijo, y Dios se encargó del resto. Digamos que lo que él hizo fue el tocar la puerta y se le abrió. Claramente estamos hablando que el que toca, que el que llama, se le abre. ¿Será que, mis amados hermanos, habrán por ahí algunas puertas que no se han abierto porque no llamamos? ¿O será que no se han abierto porque llamamos y nos la cerraron? Allí claramente dice, mis amados hermanos, el que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. O sea, si el Señor, mis amados hermanos, ha decidido abrirnos una puerta, ¿qué va a pasar? ¿Alguien la va a poder cerrar? Si el Señor te dijo, mi amado hermano, amén, mi amada hermana, esto es tuyo, ¿alguien te lo va a poder quitar? Pero ¿y si el Señor no te ha dicho que eso es tuyo y andas a pelear porque sea tuyo? Como que a medias, pero mío. ¿Qué va a pasar?
solo nos vamos a lastimar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no está abierta esa puerta. Probablemente la puerta que se nos va a abrir, y así va a ser siempre, mis amados hermanos, va a ser una puerta mucho mejor, mucho mayor. ¿Pero qué somos nosotros? No, yo aquí estoy tranquilo. Miren, pues me voy a dar duro. Aquí hay, ustedes saben, ¿verdad? Hay un grupo de pastores, ¿verdad? De aquí, de la comunidad. Y me invitan, hermanos, a que yo vaya. Y no me gusta ir. Que Dios me perdone y los bendiga si me están viendo. La cosa es que ayer me decía la pastora, vaya, y vaya, y vaya. Y mi respuesta fue, no, yo aquí estoy tranquilo pintando mis dibujitos. Sí, así le dije. ¿Y qué creen que pasaría si yo fuera? Se abren puertas. Pero yo estoy tranquilo pintando mis dibujitos. ¿Se dan cuenta que entonces sí tenemos, mis amados hermanos, puertas que probablemente si hacemos algo o llamamos, se nos abren? Pero ahí están ustedes pintando los dibujitos. ¿Me doy a entender? Entonces dice la palabra claramente aquí, dice después, yo conozco tus obras, mira, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, esto es lo que quiero dejarles en su corazón, que nadie puede cerrar. Amén. Si el Señor ha decidido bendecirnos con algo, mis amados hermanos, nadie nos va a poder quitar, a robar o a echar a perder lo que es de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que quedar solo pendientes o esperando a que venga, ¿no? Que dice ahí, conozco tus obras. Amén. Y luego dice, porque tienes un poco de poder. Pero miren esto, qué interesante. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Van a haber oportunidades, mis amados hermanos, en los que probablemente vayamos a estar viendo difícil aquella puerta que Dios nos abrió. Pero el Señor me dijo, y lejos de que se abra, miro que se está cerrando. Guardemos la palabra. Amén. Repito, si ya Dios nos habló, si Dios no nos ha dicho nada, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Tocando o intentando que se abran puertas que Dios las cerró. Y ustedes y yo no sé si lo hemos comprobado o lo hemos visto. Bueno, yo sí, amén. Pero a veces queremos algo y resulta que lo que queremos no se compara para nada con lo que Dios tiene o quiere para nosotros. Y cuando nos lo da, ¿se parece a lo que queríamos nosotros para nosotros? No, totalmente diferente. Normalmente, bueno, no normalmente, no, siempre es algo mucho mejor. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados esperando? Claramente dice, conozco tus obras. Amén. Una de las cosas, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que mejorar es nuestra intimidad con el Señor. Escuchen bien cómo lo voy a decir. En nuestra casa y con nuestra familia. Recuérdense que la palabra del Señor claramente dice que en aquel entonces el pan se partía en la casa y en las sinagogas. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, por los que hacen los discipulados los días martes en su casa. Pero eso no es suficiente. Porque hasta cierto punto podemos pensar, bueno, se hacen o lo realizamos porque van a venir los diáconos, por ejemplo. Si nadie llegara, probablemente no se haría. Estoy pensando, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, los discipulados de los días martes, de alguna forma, casi que estamos obligados a hacerlo. Pero la mayoría, eso es lo único que hacen. Cuando ustedes y yo sabemos claramente que la Biblia nos dice, mis amados hermanos, que los encargados de enseñar la palabra en casa somos los pastores. Dice, y les enseñarás estas palabras a tus hijos y a tus nietos, no dice a tus ovejas. Amén. Entonces los encargados, mis amados hermanos, de enseñar las escrituras, de enseñarle a nuestra casa el amor a Dios, no somos nosotros los pastores. Amén. Porque antes de conocer pastores, ¿qué conocieron? ¿Verdad que sí? Todos conocimos, antes de conocer al pastor, conocimos a nuestros padres. Entonces nosotros somos los encargados de
enseñarles a nuestros hijos en la casa, mis amados hermanos. Deberíamos de tener una pequeña reunión todos los días. Amén. ¿Para qué? Para que entonces se abran puertas. Bueno, continuemos. O empecemos ya con el desarrollo. Vean, pues dice la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Ya va a perder dinero. No, hermano. Pero ustedes y yo queremos, mis amados hermanos, puertas abiertas, ¿sí o no? Vean qué es lo que dice Malaquías 3:10. Ustedes y yo no lo sabemos, ¿verdad? Traed, ¿qué dice? Todos los diezmos, dice, al alfolí. Solo ahí nos podríamos quedar desde ya empezar. ¿Por qué? Porque miren, pues, yo les pregunto, no sé si se van a animar a responderme o tal vez iba. No, mejor no. Ya se me fue el tiempo. Hay Santa Cena. ¿Sí? Hay Santa Cena. ¿Sí? Lo vamos a resumir así, mis amigos. La Biblia nos habla claramente que cuando se habla de diezmos, yo creo que es sencillo. Lo que pasa es que a veces, mis amados hermanos, no hemos dejado que el Espíritu del Señor nos instruya. Pero aquí dice, traed todos. Jacob dice, si permites que me vaya bien, te daré el diezmo de todo. Y para ustedes, ¿qué es todo? Por ejemplo, recibí mi billetito de a 100 ahorita. ¿Qué habría que hacer con ese billetito de a 100? Apartar el diezmo. Me encontré otro de a 100. Me gané uno. Entonces saliendo, este me lo regalaron. Este me lo encontré. Pero este fue el que me gané. Entonces voy a diezmar. Debería de ser así. Pero la mayoría, no solo de este que me gané. Pero invertí en gasolina 50. Entonces mis ganancias son de 50. Entonces un diezmo de 5 quetzales. ¿Y cuánto le entró? ¿Y cuánto diezman alguno? Un quetzal. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que la Biblia es clara, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros, dijo la chimoltrufia, nosotros, mis amados hermanos, somos los que lamentablemente tenemos tan apegado al corazón o las necesidades o el dinero. Y al final, la Biblia lo dice claramente acá, diezmos de todo. Y normalmente ustedes y yo, ¿solo de qué diezmamos? Solo del dinero. Nosotros hemos recibido, mis amados hermanos, diezmos de gatos. Fíjense usted. Pastor, no es nada, mi gata tuvo. Ay, que se muere esa gata. Yo entro en mi... Ahí le voy a dar el diezmo. Aquí va el gatillo, hermano. Tenía una hermana allá en la zona 6 que ella me diezmaba cuando hacía su despensa. O le hacían porque se la llevaban. Agarraba el diezmo. Y cuando yo miraba, llevaba cebollas, llevaba huevos y daba su diezmo. Porque como ella no trabajaba, ahora los hijos la mantenían, entonces ella daba su diezmo de eso. Amén. Y a veces los que se rayaban eran los niños que vivían ahí en la casa, porque a ellos se los dejaban. Vayan a hacer un par de huevos, pues ahí desayunábamos todos, con el diezmo de la hermana. Entonces miren lo que dice, mis amados, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén. Y luego dice, probadme. ¿Qué entienden ustedes por eso? Probadme. ¿Ninguno entiende algo? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Cuántos queremos abiertas las ventanas de los cielos? Pero ¿cuál es la forma de llamar para que se abra? ¿Sí escuchan o no? ¿Cuál es la forma de llamar para que las ventanas de los cielos se abran? El diezmo.
Ay, pastor, yo pensé que iba a ser otra cosa más bonita. No, ahí está escrito. Y miren, yo solo encontré bueno, hay varias citas en la Biblia que hablan de abrir, pero solo hay dos, esta y otra que vamos a ver seguramente en otro culto, en donde lo que se abre son los cielos. Amén. Yo creo que es suficiente con que se nos abran los cielos, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, como lo vamos viendo, no es el tema es llamar y se os abrirá. ¿Cuál es entonces la forma aquí de llamar? Los diezmos. Pero voy a hacer cuentas primero y después de lo que me sobre. ¿Así es? No. Ustedes y yo espero que así lo hagan, si no pues se los menciono. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si recibimos, mis amados hermanos, 10 quetzales. Ay, pero un quetzal de diezmo al pastor no le sirve. ¿Y acaso dice que eso es para mí? Pues la Biblia dice que el diezmo es del Señor y que aquí en la tierra hombres mortales lo administran, pero claramente dice que es del Señor. La Biblia no dice, cuando leemos el contexto, le han robado a los pastores. No, la Biblia dice, me han robado. Amén. Entonces tenemos que tener nosotros, mis amados hermanos, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque lo primero en lo que ustedes y yo deberíamos de pensar en un orden pues espiritual, ¿verdad? Es, bueno, obtuve tanto, me gané tanto, me encontré tanto, qué sé yo, el diezmo. Lo primero. Después, mis amados hermanos, yo les pudiera dar un orden, pero ya después ustedes decidan y que el Señor les dé testimonio de qué es lo que van a hacer con el 90% restante. Esto que les voy a decir y con esto voy a terminar, nos lo contó un pastor. Tal vez alguien conoce la iglesia Miel, creo que se llama ahora, que está allá por el Naranjo. El pastor de esa iglesia nos lo contó. Lo invitaron a un estudio de pastores y él nos contaba que cuando él empezó en su primer trabajo, hace mucho tiempo, dice que ganaba 1,000 quetzales. Y él era fiel con su diezmo y le pagaban y 100 quetzales de diezmo. En su fidelidad dice que lo fueron promoviendo donde él trabajaba y llegó a ganar 10,000 quetzales. Pero cuando le dieron su sueldo de 10,000 quetzales, dice que lo primero que él hizo fue... No. 1,000 quetzales, mucho dinero. Y el enemigo empezó a trabajar en su mente y lo tuvo que redarguir el Espíritu de Dios y le habla que cómo era posible que durante muchos años había podido vivir con 900 quetzales. Y cómo era posible que ahora él pensara que no iba a poder vivir con 9,000 quetzales. ¿Es lógico o no? Lo lógico hubiera sido tal vez titubear, bueno, gano 10,000 y ahora voy a ganar solo 1,000. Pero a veces así nos pasa, mis amados hermanos, que el Señor nos va bendiciendo, nos abre puertas, pero lamentablemente el ser humano, mientras más Dios lo bendice, mucho dinero. Pero si al final, ustedes y yo lo sabemos, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por pilas. Lo recibimos porque somos inteligentes. Al final, si así fuera, de todas formas, quien nos dio la inteligencia, ¿quién fue? Dios. Entonces, lo que ustedes y yo recibimos, mis amados hermanos, Él nos permite administrarlo. Es de Él. Por eso es que la Biblia dice, me han robado. ¿Por qué? Porque es de Él. Nosotros solamente somos administradores. ¿Alguna vez han ido ustedes a alguna casa? Tal vez los invitaron a dormir, qué sé yo. Pero la casa no es de ustedes, ¿verdad? ¿Han ido así alguna vez? ¿Sí? ¿Y cómo andan ustedes ahí? Tal vez le están sonando las tripas, ¿va? Pero como no es su casa, ¿cómo andan? No le queda a uno nada más que aguantarse, ¿verdad? ¿Y cómo anda uno con las cosas ahí? Uno en su casa se quita los calcetines por allá por la tele y ahí está el calcetín colgado. Pero ¿cómo anda uno en casa ajena? Se quita los calcetines y mejor me los pongo. Hasta pena le da a uno quitarse los calcetines, pero en su casa, vos como te vienes las patas, aguantate.
¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, por naturaleza, cuando pasa esto, ¿verdad? Tendemos a cuidar más las cosas de los demás que las propias. ¿Por qué les digo esto? Porque el diezmo no es de nosotros. Lo que ganamos no es de nosotros. Dios nos los da por misericordia para que comamos, pero no es de nosotros. Amén. Y lamentablemente, ¿qué es lo que hacemos? Lo descuidamos. ¿Por qué? Por malos administradores. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos, porque claramente dice la Biblia que se nos van a abrir las ventanas de los cielos. Y vean lo que dice: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo he escuchado a algunos, aquí les voy a corregir la plana, que dicen sobre y abunde. Por eso existe esta palabra, hermano, para no decir sobre y abunde. Amén, por eso existe la palabra sobreabunde. ¿Y cuál es la diferencia? La IVA. Es esa, que esta es la palabra correcta, la otra sobre y abunde es redundar. Aquí dice sobreabunde. ¿Ya está corregida la plana? Sí, pastor, que sobre y abunde. Bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos. Tráiganse los elementos ya en el nombre de Jesús. Nada más voy a dejarles esto en su corazón, que esa palabra, de aquí vamos a continuar en el segundo culto. Abriré, ahí están todos los significados. Yo les voy a hablar nada más de 4, como lo ven ahí, y una cita bíblica más que habla también de que se abren los cielos. De arar, atento, declarar y desatar. Entonces, ¿cuál es la forma, mis amados hermanos, de que se abran? Si hablamos de arar, ¿qué entienden ustedes por arar? ¿O saben qué es arar? ¿Verdad que sí? O sea, no es estar ahí viendo cómo lo hace. Una oportunidad fuimos allá a Tiquizate, hermano, un lugar muy, muy, muy lejano. Y estaba el sol de aquello que cuando uno mira así sobre el asfalto se mira así como que estuviera hirviendo, ¿no? Y pasamos y me dice el pastor: mira, ya están arando, ¿no? Y cuando nos acercamos a ver, y cuando yo le vi la piel al señor que estaba arando, ay, con todo respeto, pero tostada se le miraba la piel, hermano. ¿Por qué? Por el sol. Él no era moreno, era café. Sí, pero ¿por qué? Porque estaba tostada, tenía su piel, porque a eso se dedicaba. Entonces, el arar no es cualquier cosa. Queremos que se nos abran las puertas de los cielos, pero no nos levantamos a arar, mis amados hermanos. Amén. Bueno, ya estoy empezando, pero ya tengo que terminar. Y ahí se van a dar cuenta de que las ventanas de los cielos se abren acá. Dice diezmando, esa es la forma de llamar, pero cuando se abren hay que hacer también algunas cosas. Por ejemplo, alguien decía, aquí lo escuché: ¿para qué le puso la puerta abierta? Para que entrara. O sea, ¿de qué nos sirve que la puerta esté abierta si no entra? Yo, por ejemplo, soy uno de que yo llego a la casa de alguno y yo toco. Y aunque la puerta esté abierta, si no me dicen pasa adelante, no entro. ¿Y de qué sirve que esté abierta la puerta? Amén. Bueno, orémosle al Señor, mis amados hermanos. Y pues como todos anhelamos, ¿verdad?, que las puertas se nos abran, decimos amén. Entonces, en el único punto que vimos, hay que diezmar, mis amados hermanos. Hay que ser celosos. Díganme ustedes algo con lo que ustedes son así celosos. Con mi dinero, pastor, nadie se mete. ¿Algo con lo que ustedes son celosos? Nada. La comida. Bueno, oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, tu nombre, Dios Todopoderoso. Y te suplicamos, papito lindo, que esta participación, Señor, de la Santa Cena venga, Señor, a nuestras vidas a instruirnos, Padre Celestial, y como lo muestra tu palabra, tú pones el querer como el hacer. Eres tú, Señor, el que hace que se ejecute, Padre bendito, tu palabra en nosotros. Así danos, Señor, a cada uno la oportunidad, pero también, Señor, la necesidad, Padre bendito, de poder darte, Señor, lo que es tuyo. En estas oportunidades, Señor, hablamos del diezmo.
pero también nosotros, Señor, te pertenecemos. Ayúdanos, Padre Celestial, a no tomar, Señor, lo que te pertenece, porque en tu infinita bondad, Señor, y tu eterna misericordia, tú nos haces partícipes, Padre Celestial, de lo que te pertenece, Señor. Y a veces, Señor, nosotros aún te robamos, Señor, de lo que es tuyo. Hoy te pedimos, Señor, perdón y te suplicamos que por medio de la Santa Cena, Señor, se active en nosotros, Señor, este deseo, este pensamiento, este querer, este hacer, de que siempre, Señor, cuando obtengamos, Padre bendito, algún ingreso, Señor, sea económico o en especie, Padre bendito, tengamos, Señor, siempre presente, como lo dice tu palabra, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Tengamos presente, Señor, siempre tu casa, Padre Celestial, y con el tiempo, Señor, sabemos que en nosotros, Señor, será formado tu carácter, Padre bendito, porque tú mismo lo dijiste, Señor Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que no permitas, Padre, por favor, que caigamos, Padre, en estos errores de estarte quitando, Señor, lo que te pertenece. Van a pasar, mis amados hermanos, por sus lugares, repartiendo los elementos en el nombre de Jesús. Estén pendientes ahí en su lugar, recíbanlos en el nombre de Jesús, ustedes y yo. Ustedes y yo, mis amados hermanos, estemos pendientes de la obra del Señor en nuestras vidas. Y no permitamos que el enemigo, nuestros pensamientos también a veces nos ganen, mis amados hermanos, y nos lleven a perder o a robar lo que le pertenece al Señor. Tenemos que ser demasiado celosos, mis amados hermanos, con nuestra vida espiritual. Ustedes y yo también sabemos de que la Biblia nos habla, mis amados hermanos, de la participación de la Santa Cena digna e indignamente. En este momento, pues claramente sabemos, dice la palabra del Señor, tenemos que discernirnos a nosotros mismos. Y si en algo, mis amados hermanos, ustedes y yo aceptamos, reconocemos, por el punto que hablamos, que en momentos de necesidad agarramos, por no decir lo que está escrito como es más contundente, lo que no nos pertenece, mis amados hermanos, pues lo único que podemos hacer es pedir perdón, arrepentirnos y no volver a hacerlo, mis amados hermanos, porque a veces espiritualmente hablando no lo vemos, pero el tocar las cosas del Señor, mis amados hermanos, acarrea demasiadas consecuencias negativas. Recuérdense que hemos estado hablando del perfil del impío, y un impío es alguien que profana, mis amados hermanos, lo santo, lo que le pertenece al Señor. Y lamentablemente a veces anteponemos nuestras necesidades, los pagos, el alimento, el vestido, mis amados hermanos. Y erróneamente pensamos, después lo reponemos, pero no sé si les ha pasado, pero la mayoría de veces, aunque no estemos hablando del diezmo, que tomamos dinero de algún lugar y pensamos lo vamos a reponer, la mayoría de veces ese dinero ya no se vuelve a reponer. Y la Biblia dice, mi amado hermano, que si alguien tomaba el diezmo y quería entregarlo para que fuera acepto, dice la Biblia que había que agregarle la quinta parte. Y esto es tremendo, mis amados hermanos, porque a veces no tenemos ni para dar el diezmo, menos para agregarle la quinta parte y que el Señor lo acepte. Eso está escrito en su palabra, no son cosas ni que yo me haya inventado ni que haya sacado. Pero lo que estamos ministrando en esta mañana, mis amados hermanos, es que el Señor nos instruya. Porque esto que hablamos, esta cita ustedes y yo la sabemos hasta de memoria. Quizás es una de las primeras citas que nos aprendimos desde que llegamos a la iglesia, mis amados hermanos. Alguien nos la enseñó, la escuchamos, el mismo Espíritu nos dirigió para aprenderla. Porque es parte, mis amados hermanos, de la vida del creyente. Ustedes y yo nos esforzamos quizás por orar, por congregarnos, por sentir su presencia, por adorarlo. Pero a veces, mis amados hermanos, como se los he dicho en más de una oportunidad,
el área en donde el cristiano menos temor le tiene al Señor es en el área económica y en su área sexual, en su área sentimental. Y el día de hoy, mis amados hermanos, estamos delante de la presencia del Señor. En uno de los discipulados yo explicaba algo y les decía que la Santa Cena es un juicio, y es el juicio del Espíritu Santo, en medio del cual, mis amados hermanos, quien nos redarguye es Él, quien nos convence de pecado es Él, quien nos tiene que hacer ver en esta mañana, por lo que estamos hablando, que todos queremos puertas abiertas, pero como lo veíamos, mis amados hermanos, que para que se abra tenemos que tocarlas, tenemos que llamar a esas puertas. Y estamos viendo que la forma de llamar es que se abra el cielo. Es el tiempo, mis amados hermanos. Entonces, que el Espíritu Santo nos redarguya, que Él nos dirija. Y yo sé que tenemos que pedirle perdón al Señor en esta área, mis amados hermanos, en nuestras vidas. Porque yo creo que quizás en determinado momento todos hemos pasado por lo mismo. O agarramos el diezmo para otra cosa, o no lo damos cuando teníamos que darlo, o a veces ni siquiera lo apartamos, ni siquiera dentro de nuestras cuentas cabe el diezmo, porque resulta que primero hacemos nuestras cuentas y no nos alcanza. Hay muchas formas, mis amados hermanos, en las que hemos fallado en relación al diezmo, pero esta mañana, esto como lo hablamos, si queremos que el cielo se nos abra, mis amados hermanos, ahí vamos a ver más adelante qué cosas recibimos cuando el cielo se abre. Pues empecemos por algo muy básico, mis amados hermanos, como lo es el diezmo. Yo se los he dicho como hay una oportunidad, mucha gente dice que el diezmo es de la ley, que otros que es de la gracia, pero simple y sencillamente, mis amados hermanos, el diezmo fue antes de la ley y sigue, mis amados hermanos, después de la gracia. Así que en el nombre de Jesús, si ya tienes tus elementos, si ya te discerniste a ti mismo, si ya le pediste perdón al Señor, pues parece este momento, mis amados hermanos. Si no, pues simplemente recibiéramos los elementos y participamos de ellos. Pero este momento es un momento de reflexión, para que cuando se nos sea dictado este juicio, mis amados hermanos, seamos encontrados inocentes. La forma de ser encontrados inocentes es pedirle perdón al Señor. Le pedimos perdón al Señor y entonces Él hace, mis amados hermanos. Si ya nos pusimos a cuentas, vamos a participar del pan, mis amados hermanos, recordando que el pan es figura de su cuerpo, que el pan es figura de su muerte, y que todo aquello, mis amados hermanos, tú mejor que yo lo sabes y el Espíritu mejor que tú, que nos pueda impedir cuando tal vez recibimos nuestro salario, o no sé qué reciban o de dónde lo reciban exactamente, y que los primeros pensamientos que empiezan a pasar son el alimento, la renta quizás, los pagos de la colegiatura, no sé, mi amado hermano. Para que esos pensamientos no sean lo primero que se te cruce y así se detengan tus bendiciones. Por eso vamos a participar del pan, para que todos tengamos claro que es lo primero que hay que hacer, mis amados hermanos, con lo que recibimos, que al final la Biblia dice que lo que recibimos de su mano lo recibí. Así que si me di a entender, y si tú y yo queremos experimentarlo en el nombre de Jesús, participemos del pan, mis amados hermanos. Gracias. Ahora vamos a participar de la copa del Señor, sabiendo que es figura de su vida y de su sangre. Y la Biblia, mis amados hermanos, no lo dice textualmente que Jesús haya diezmado, pero hay por lo menos 10 señales, mis amados hermanos, en la Biblia de que Jesús lo hacía. Una es de que Jesús predicaba en las sinagogas y nadie que no diezmara podía predicar
en las sinagogas. Otra es que habían algunos grupos a los cuales el Señor entraba. Y son grupos a los cuales, mis amados hermanos, de igual forma nadie podía entrar si Él no diezmaba. Y así hay por lo menos 10 señales en la Biblia de que nuestro Señor lo hacía. Recordemos que pagaba impuestos. Y si pagaba impuestos terrenales, con mayor razón lo iba a hacer para su Padre Celestial. Él decía: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Así que ahí por lo menos les mencioné 3, mis amados hermanos, citas que muestran que Jesús sí lo hacía. Y si Él lo hacía, mis amados hermanos, entonces por medio de la copa que es su sangre, su genética, su forma de pensar, además la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Pidámosle al Señor que por medio de la copa, en fe, mis amados hermanos, su genética penetre a nuestras vidas y que a la hora, mis amados hermanos, de participar del diezmo lo hagamos sin titubear, como Él mismo dio su vida por nosotros, mis amados hermanos. Así que en el nombre de Jesús participamos de la copa del Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.